Sociedad por Acciones Simplificada (CAS). Características. Es la única sociedad mercantil en México que se constituye hasta en 24 horas, de forma gratuita, por medio electrónico y sin intervención de un notario o corredor público. Para ello, todos los accionistas deben contar con firma electrónica. Alguno de los accionistas deberá contar con la autorización de la denominación de la sociedad y en ningún caso los accionistas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil, si su participación es como accionistas mayoritarios o administradores. Su capital social puede ser a partir de $1 mexicano, no requiere fondo de reserva. Tiene un administrador único en lugar de un consejo de administración. Los accionistas pueden tomar acuerdos a través de medios electrónicos. Su responsabilidad está limitada hasta el monto de sus aportaciones representadas en acciones. Sus obligaciones son: difundir en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad, el aviso cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la convocatoria de asamblea de accionistas, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad y el aviso sobre las inscripciones que se realicen en el libro de registro de acciones del aumento o disminución del capital social variable. Pagar todas las acciones en el plazo establecido por los accionistas o dentro del primer año de su constitución. Llevar el libro del registro de acciones de la sociedad. Transformarse en otro tipo de sociedad mercantil después de rebasar los ingresos permitidos para esta sociedad. Por último, tenemos dos ejemplos reales de este tipo de sociedades. Tenemos los Servicios Digitales Integra (CAS), que es una empresa que se encarga de ofrecer soluciones empresariales, asesoría personalizada e integración de tecnología de punta y de nueva generación. También tenemos al Grupo Nutresa (CAS), que es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia. Sociedad Anónima, S.A. Características. Es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita a la capital que han aportado. Es el ejemplo más claro de la sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Su constitución es mediante el fedatario público. Por regla general, 2 socios como mínimo y cada uno suscriba una acción por lo menos. Se debe exhibir el dinero en efectivo, mínimo el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Asimismo, se debe exhibir íntegramente del valor de cada acción que haya de pagarse con bienes distintos del numerario. Es necesario tener claridad de los elementos que los socios registrarán en el acta constitutiva. Los trámites se pueden realizar de manera virtual en el módulo único de autorizaciones y de manera presencial en las corredurías públicas de la República Mexicana, notarías públicas de la República Mexicana, Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear una acta constitutiva es variable. El capital mínimo para su constitución se establece en el contrato social representado por acciones de igual valor que confieren los mismos derechos. El órgano de mayor jerarquía es la Asamblea de Accionistas, que pueden ser ordinarias y extraordinarias, dependiendo del asunto. Al menos debe realizarse una asamblea ordinaria al año. De las utilidades netas se debe separar anualmente el 5% para el fondo de reserva. Los socios están obligados únicamente al pago de sus acciones y no corresponde de manera personal por deudas sociales. Existen 3 tipos de sociedades anónimas. 1. Sociedad anónima de capital variable, SADCB. Al ser de capital variable, el capital puede aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. 2. Sociedad anónima bursátil, SAB. Tiene la posibilidad de comercializar las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 3. Sociedades anónimas promotoras de inversión, SAPI. Figura jurídica adecuada para emprendedores y empresas para atraer y recibir aportaciones del capital. El emprendedor o empresario puede conservar el control de la operación de la empresa y el inversionista tiene derechos para conocer el manejo de los recursos sin estar en la operación del negocio. Algunos ejemplos es Bimbo SADCB y Alpura SADCB. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella donde los socios solo responden al pago de sus aportaciones, sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, este acuerdo colectivo responde con los bienes de la empresa. En cuanto a las características de esta sociedad, encontramos que su constitución se realiza mediante el fedatario público. Puede tener de 2 hasta 50 socios y se debe tener claridad de los elementos que los socios registrarán en el acta constitutiva. El trámite se puede realizar de manera virtual, ya sea en el módulo único de autorizaciones, o de manera presencial en las corredurías públicas o notarías públicas de la República Mexicana, asimismo en el Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear una acta constitutiva es variable.
El capital mínimo de inversión es de 3,000 pesos. Es obligatorio que los socios hagan una aportación inicial. El monto se asienta en los estatutos del acta constitutiva. Cada socio debe aportar inicialmente al menos el 50% de su participación total. No hay un límite de ingresos, pero las utilidades netas se debe separar anualmente el 5% para el fondo de reserva. La responsabilidad de los socios frente a terceros es únicamente hasta el monto de sus aportaciones a la sociedad. Si se incurren deudas, los socios solo deberán responder en proporción a sus aportaciones. Por último, esta puede ser operada por un gerente o varios administradores. Estos pueden ser socios de la sociedad o personas ajenas a esta. Estos que son ajenos serán designados por la Junta de Socios, ya sea de manera temporal o indeterminada. Tenemos dos ejemplos en la vida real, que son la empresa Mave México, a la cual se le agregan las siglas SDRL, significando Sociedad de Responsabilidad Limitada. Asimismo, Cemento Cruz Azul, SDRL. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Su constitución se realiza mediante el fedatario público. Se debe expresar la identidad de los socios comunitarios y tener claridad de los elementos que los socios registran en el acta constitutiva. El trámite se puede realizar de manera virtual en el módulo único de autorizaciones o de manera presencial en las corredurías públicas de la República Mexicana, notarías públicas de la República Mexicana y Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear un acta es variable. No hay una cantidad mínima de capital social y los socios comunitarios no pueden ejercer acto alguno de administración. La razón social se compone con los nombres de uno o varios comanditados. En caso de que no figuren todos los nombres de los comanditados, el nombre deberá ser seguido de las palabras y compañía o sus equivalentes. La razón social debe contener en todo momento la palabra sociedad en comandita simple o su abreviatura SNCS. Algunos ejemplos reales son Sellos Hércules SNCS y Prada Martín SNCS. Sociedad en comandita por acciones, SCA. Características. En la sociedad en comandita por acciones, su capital está dividido en acciones y formado por las aportaciones de todos los socios, los cuales asignan a uno que responde personalmente de las deudas como socio colectivo. La Constitución se establece mediante el fedatario público desde dos o más personas físicas o morales, que pueden tener la calidad de socios industriales o capitalistas. No existe un mínimo de capital. Está representado por acciones de igual valor y confieren los mismos derechos. No existe un límite de ingresos, pero las utilidades netas se deben separar anualmente el 5% para el fondo de reserva. El trámite se puede realizar de manera virtual en el módulo único de autorizaciones o de manera presencial en las corredurías públicas de la República Mexicana, notarías públicas de la República Mexicana y Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear una acta constitutiva es variable. En esta sociedad existen dos tipos de socios: los socios comandidatos, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente con las obligaciones de la sociedad, y los comanditarios, que responden de manera limitada únicamente por el pago de sus acciones. Puede ser operado por uno o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Además existe la figura del comisario, que vigila los actos de los administradores. Algunos ejemplos reales de estas sociedades son Planta de Reciclaje Duke Energy Egenor y Bader de México. La sociedad en nombre colectivo es aquella en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario a sus obligaciones sociales, es decir, los beneficios y responsabilidades son para todos los socios. Debe haber accionistas capitalistas y socios industriales. Los primeros aportan el capital mientras que los segundos contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo. La Constitución se establece mediante el fedatario público, desde dos o más personas físicas o morales, que pueden tener la calidad de socios industriales o capitalistas. La condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios. El capital social puede ser a partir de $1 mexicano. No existe un límite de ingresos, pero de las utilidades netas se debe separar anualmente el 5% para el fondo de reserva. La razón social debe formarse con el nombre de uno o más socios.
El trámite se puede realizar de manera virtual en el módulo único de autorizaciones o de manera presencial en las corredurías públicas de la República Mexicana, notarías públicas de la República Mexicana y Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear un acta constitutiva es variable. Puede ser operado por uno o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Además, existe la figura de interventor que vigila los actos de los administradores. A través de sus bienes e incluso su patrimonio, los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario a las obligaciones de su acuerdo colectivo. Laboratorio Duarte, SNC, inició en enero de 1989 con la clara visión de coadyuvar en preservar o recuperar la salud del paciente. Para tal fin, se cuentan desde entonces con los mejores equipos de diagnóstico y con el más calificado personal de químicos. Ofrecen una amplia gama de exámenes de laboratorio para complacer cada una de las necesidades de su empresa, contando así con paquetes personalizados al servicio que se solicite. Además, ofrecen beneficios para sus trabajadores y familiares, otorgando precio especial en los estudios que pudieran requerir en algún momento. También toman muestra a domicilio en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, y son el primer laboratorio de análisis clínicos en Sonora en tener el distintivo de empresa socialmente responsable. Sociedad corporativa. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en un interés común y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Su propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas realizando actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Su constitución se realiza mediante el fedario público o a través de la inscripción de sus estatutos sociales ante un juez de distrito, juez de primera instancia de la primera materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Se requieren mínimo 5 socios. El trámite puede realizarse de manera virtual en el modo único de autorizaciones o de manera presencial en las corredurías públicas de la República Mexicana, notarías públicas de la República Mexicana y Servicio de Administración Tributaria. El costo para crear una acta constitutiva es variable. Su capital social se integra por certificados de aportación que pueden hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Los certificados son nominativos, indivisibles y de igual valor, los cuales deben actualizarse anualmente. El fondo de reserva se constituye por el 10 o 20% de los rendimientos que obtengan las sociedades cooperativas de cada ejercicio. Se agrupan en 3 categorías: de consumo, en las que sus miembros se asocian para obtener un común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción; de producción, en las que sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que realicen; de ahorro y préstamo, en la que se sustituyen y organizan conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Su objetivo es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios. Forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo. La administración corre a cargo de una asamblea general y de un consejo de administración. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de contar con los anteriores, debe de contener algunos de estos: comité de crédito o su equivalente, o comité de riesgos, o director o gerente general o auditor interno. La responsabilidad de los accionistas será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubiesen escrito. Será suplementada cuando los socios respondan a prórrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Ejemplos reales: la Corporación Administrativa de Empresas, SC, y Placnor, SC.